Juan Ignacio Bilbao, que esta clase la has escuchado como 10 veces, así que la podemos dar a mano, porque pues eres también muy experto en las materias que aquí discutimos. Les decía que si el tribunal puede llevar a cabo esta función es principalmente porque es un tribunal constitucional y a raíz de cómo lleva a cabo el control de constitucionalidad es lo que ha marcado la diferencia quizá de que en el ámbito de lo electoral se haya basado en una concepción mucho más vanguardista y quizá libre de las camisas de fuerzas que podemos encontrar en otras vías jurisdiccionales de protección de derechos humanos, como sería el juicio de amparo. Les decía que en México pues se viene de la historia en la que todo lo político debía ser controlado por la vía política, no existía la posibilidad del control jurisdiccional, es más, a día de hoy el amparo es improcedente en materia electoral y esto es un resabio, ¿no?, de esta cuestión que excluye a lo político de lo jurisdiccional. Hay otros países en el derecho comparado en los cuales sí se permite que se pueda controlar lo político a través de la vía judicial, como sería, por ejemplo, el caso de España ante el Tribunal Constitucional Español, aunque ese amparo es un amparo con un objeto súper estrecho, muy reducido, no procede para todos los casos, pero pues si tomamos en cuenta que los derechos políticos son en definitiva derechos humanos, entonces desde esa perspectiva es lógico que sí se deba abrir la vía judicial, pues cuando se va a discutir una violación de los mismos. La Corte Interamericana lo ha dejado planteado así de manera abierta en los casos que ha conocido precisamente por violación de derechos político-electorales. Castañeda Guzmán fue el primero, ¿no?, en donde se establece claramente que los derechos políticos ameritan una protección en la vía jurisdiccional, y luego hemos ido atendiendo a múltiples criterios en los cuales se ha venido reiterando esta cuestión, ¿no? López Mendoza versus Venezuela, o Petro, se me escapa ahorita el apellido, que es candidato a presidente de Colombia ahorita, Urrego, ¿no? Contra Colombia. Entonces, hay muchos casos en los cuales se ha venido estableciendo y reiterando este criterio. Bueno, entonces partimos de esta cuestión. El tribunal puede hacer control de constitucionalidad. ¿Dónde encontramos ese control que puede hacer el tribunal? Es en el artículo 99 de la Constitución, en donde se establece que, sin perjuicio del control que lleve a cabo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la acción de inconstitucionalidad que está en el artículo 105, fracción segunda, las salas del Tribunal Electoral pueden resolver la inaplicación de leyes sobre la materia electoral contrarias a la presente Constitución, ¿no? Cuando habla del 105 se refiere a la acción de inconstitucionalidad, que nosotros sabemos que desde el 96 es procedente en la materia electoral y que tiene efectos distintos cuando hablamos de control abstracto y cuando hablamos de control concreto. Entonces, en ese sentido, se establece que se puede resolver, ¿no?, la inaplicación de leyes. Inaplicación es para el caso concreto, pero siempre les digo que en las decisiones del tribunal, pues se atienden a criterios en los cuales pues la declaración de inconstitucionalidad, aunque no se establezca de esta manera en la sentencia, afecta a todos los casos, ¿no? Porque se hace prácticamente una expulsión, aunque no se diga así en la sentencia, de la norma o regulación contraria a la Constitución. Dice este artículo que las resoluciones que se dicten en el ejercicio de esta facultad se limitarán al caso concreto sobre el que verse el juicio. Entonces ahí se nos asemeja a lo que sucede en el control de constitucionalidad del juicio de amparo, ¿no?, en donde pues lo que se hace sin aplicar una norma contraria a la Constitución. Contraria a la Constitución, ¿en qué aspectos? Pues en materia de derechos humanos, que se establece hoy el término derechos humanos. Si una norma es contraria a los derechos humanos, que establecidos en la Constitución o en tratados, se inaplica el caso concreto. Es lo mismo que se esperaría en
la materia electoral en tanto que se trata de un control difuso. Creo que Gabriel tiene levantada la mano. Gabriel, ¿sí tienes levantada la mano o fue fue un error de teclado? Pues creo que se le ha de haber tocado algo en el teclado porque pues a mí me parece como la manita levantada. Entonces, eso es en cuanto al control de constitucionalidad. Esto no dista nada de lo que vemos, ¿no? En la materia de control de constitucionalidad o de convencionalidad, en tanto en cuanto es la base para lograr esta justicia electoral inclusiva, ¿no? No puede haber justicia electoral inclusiva si no partimos de estas cuestiones que son tan trascendentes. Ahora, en cuanto a los casos prácticos que podemos ir viendo para entender cómo se ha venido aplicando esa justicia electoral inclusiva, pues podemos partir, por ejemplo, de temas que son tan actuales como la violencia política contra las mujeres por razón de género. Esto ha sido una cuestión sobre la cual el tribunal se ha podido pronunciar precisamente por el ejercicio del control de constitucionalidad y de convencionalidad. Y en algunos casos, pues se nota también a través de esta actuación del tribunal como por la vía no jurisdiccional ordinaria de control ordinario, pues las resoluciones que se adopten pueden ser distintas a la vía de control específica que realiza el Tribunal Electoral. Me refiero, pues no tanto una vía de control ordinario, sino quizá el control abstracto ante la Suprema Corte, que es paralelo al control concreto que puede ejercer el Tribunal Electoral. Vamos a ver cómo algunas decisiones de la Suprema Corte, pues, no van en el mismo camino que las decisiones del Tribunal Electoral, porque el control que se ejerce es distinto, uno es abstracto, el otro es concreto, y por quizá esa visión, ¿no? Despojada de, no sé, de formalismos con la que ha venido actuando el Tribunal Electoral a través de todas sus salas. Esa es otra cuestión importante de destacar, que este control y esta justicia inclusiva la ha ido construyendo el tribunal a través de todas sus salas. No pensemos que solamente lo hace sala superior. Entonces, en cuanto a la violencia política, vemos cómo en ejercicio de control de convencionalidad, es decir, aplicando, ¿no? Los tratados internacionales vigentes y que obligan al Estado mexicano, el Tribunal Electoral desde el año 2016 emite una jurisprudencia en donde establece que es la violencia política por razón de género, ¿no? Y nos da una conceptualización. Si ustedes leen, por ejemplo, la CEDAW, ¿no? La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación en contra de la mujer, van a encontrar que cuando habla de violencia nos da una conceptualización bastante parecida, ¿no? A esta que aquí nos viene a dar el Tribunal Electoral en esta jurisprudencia. Pero lo que nos dice es que se trata de conductas que puedan afectar en mayor medida a las mujeres por ser mujeres, ¿no? Que afectan, que pueden dirigirse en algunas ocasiones a ambos sexos a la vez, pero que cuando se dirigen contra de la mujer tiene un impacto diferenciado, les afecta de manera desproporcionada y va a tener el objeto resultado de anular o menoscabar los derechos político-electorales. Entonces, esta de entrada fue un criterio bastante innovador en el sistema mexicano, porque antes no existía pues una conceptualización en la materia. Entonces, es importante en primer lugar tener un concepto de lo que, en lo que se traduce esta conducta, ¿no? Luego, el tribunal avanza y nos da criterios a partir de los cuales, o elementos a partir de los cuales se entiende configurada la violencia política contra la mujer por razón de género, y dentro de estos criterios, pues nos dice que se tiene que dar en el ejercicio de los derechos político-electorales. Es más, cuando habla del ejercicio de un cargo público, la tendencia que se ha venido desarrollando es decir, un cargo público al que se llega por la vía electiva, en tanto que es un tribunal electoral,
pues se ha desligado de conocer asuntos en los cuales la violencia se ejerce en un cargo por designación, ¿no? Dice, es bastante complicado argumentar que el tribunal pueda tener jurisdicción para conocer estos casos, aunque pues se ha tenido una línea bastante abierta, quizá en algún momento pues se llegue a pasar ese límite. Dice que debe ser perpetrado y nos da quién puede ser el sujeto activo para cometer estas conductas, dentro de las cuales incluyen, y esto es algo importante, ¿no?, los medios de comunicación, porque son pues un agente importante dentro de la construcción cultural y social de cualquier país, pero también incluye a los particulares, no solamente a sujetos públicos, sino que pueden ser incluso particulares. Nos da cómo se puede ejercer esta violencia, los distintos tipos de violencia que pueden existir, destacando la violencia simbólica, que es la que actúa a nivel de estereotipos, a nivel de prejuicios, ¿no?, que es lo que mantiene, ¿no?, se mantiene arraigado y es causa de discriminación. El objetivo y los elementos de género, ¿no?, que muchas veces aquí nos tiende a confundir esta ecuación y nos dice, es que violencia puede existir en contra de ambos géneros. Pero eso es cierto, ¿no? La violencia en la política existe en contra de ambos géneros, incluso encontramos desgraciadamente muchos casos en los cuales llega a privar del valor supremo que tiene una persona, que es en la vida, ¿no? Hay muchas personas de ambos géneros que han perdido, de ambos sexos, si podemos decirlo, que han perdido la vida por violencia política. Pero claro, por razón de género, y es aquí donde nos dice el tribunal, es aquella que se dirige a una mujer por ser mujer. Y es lo que entra a analizar el Tribunal Electoral en los casos que conoce. Primero, si hay elementos que realmente acrediten esa conducta, esa violencia política, y luego lo que entra a analizar precisamente es si esa violencia ha tenido lugar porque si se ha basado, ¿no?, en un estereotipo, en un elemento de género. Caso contrario, estaríamos ante una situación de violencia en lo político, pero no una situación de violencia de género, y no significa que una sea más importante que la otra, sino que aquí las consecuencias son en cuanto principalmente a la valoración de la prueba, ¿no? La valoración de la prueba y el trato que se le da, pues en este caso a la víctima de una violencia política, es diferente, de violencia política por razón de género, es diferente al trato que se da en el caso de violencia política, porque cuando incluye el género se entiende que estamos incluyendo una de las causales que el artículo 1, párrafo 5 de la Constitución nos dice que son categorías sospechosas de discriminación, ¿no? Nosotros sabemos que el artículo 1, a raíz de la reforma del año 2011, nos da determinadas cuestiones que cuando hacemos un acto diferenciador basándonos en las mismas, nos puede llevar a esa duda sobre si ha existido una discriminación. Y claro, esto exige que las autoridades utilicen gafas, lentes distintos, no enfoques distintos, y una mayor vocación de protección cuando hay una categoría sospechosa de discriminación. Entonces, en cuanto a quién puede perpetrar también la violencia política, aquí en ningún momento nos dice la jurisprudencia que deben ser hombres contra mujeres por razón de género, ¿no? Eso no es una cuestión trascendental en la definición de esta conducta, o para encontrarnos frente a esta conducta. Esta violencia la pueden ejercer mujeres u hombres, ¿no? El punto para que sea de género es la víctima, quién es el sujeto pasivo de esta violencia, y que tenga como elemento distintivo que se base principalmente en una cuestión de género. Entonces, el tribunal ha venido emitiendo una línea en cuanto a esta violencia política, y un criterio que resultó bastante llamativo fue el del modo honesto de vivir, ¿no? Es una cuestión que hoy día hemos venido viendo cómo se ha ido avanzando en el mismo, ¿no? El modo honesto de vivir es un elemento que está en la Constitución,
para poder configurar a la ciudadanía, ¿no? En la Constitución mexicana, a diferencia de las constituciones, en el derecho comparado tiene este resabio bastante decimonónico de exigir para ser ciudadano un modo honesto de vivir, ¿no? Que tiene su antecedente en el sufragio censitario, ¿no? En algún momento en México se exigió para ser ciudadano, no, iba a decir ciudadana o ciudadano, pero no, para ser ciudadano, porque era para los hombres únicamente la ciudadanía, se exigió, entre otras cuestiones, no ser mexicano por nacimiento, naturalización, tener más de tal edad y tener un patrimonio anual, un ingreso anual mayor de tal cantidad proveniente de un trabajo útil, honesto para la sociedad, ¿no? De ahí viene ese término honesto, esto lo exigía la Constitución de 1836. En su evolución se fue quedando precisamente en este término de modo honesto de vivir, que no sabemos qué significa, ¿no? Es un término o no se puede concretar, ¿no? Aportas qué significa un modo honesto, ¿no? Hay que darle un contenido. Y ahí es donde entran en juego la labor de los tribunales constitucionales. Entonces, llega un caso ante el Tribunal Electoral, llega, si no me equivoco, primero a Sala Regional Oaxaca, en donde una integrante de un ayuntamiento, una síndica municipal, alegaba que el presidente municipal y otros miembros del cabildo estaban obstaculizando el ejercicio del cargo para el cual habían sido electa, y pues señalaba una serie de conductas. Entre estas conductas pues no les pagaban las dietas correspondientes al ejercicio del cargo, incluso la habían destituido del cargo sin seguir el procedimiento establecido en la norma. El presidente municipal había dicho se destituye del cargo y nombró en su lugar a la suplente, cuando esto no lo podía hacer directamente, ¿no? Entonces había una violencia de todo tipo. Había una violencia económica porque no se le daba pues no se le pagaba el dinero que ella meritaba por el ejercicio del cargo. Había una violencia simbólica, puesto que no se le daba información sobre la situación del cabildo para que pudiese también ejercer su función. Es una violencia simbólica. Y también, pues, el presidente se dirigía hacia ella con expresiones verbales peyorativas, ¿no? Y había dado el salto siguiente, que era destituirla del cargo. Esa persona va ante la vía de lo local y en la vía de lo local se establece que efectivamente pues hay una violencia política por razón de género y se establecen determinadas medidas de protección que se debían tomar precisamente porque es una víctima de violencia, ¿no? Se dicta la sentencia, pues esta persona va ante Sala Jalapa, el funcionario al cual se le acredita que comete violencia política, va ante Sala Jalapa y Sala Jalapa confirma que efectivamente aquí hay conductas de violencia política por razón de género. Esto queda confirmado, o sea, ya no se va ante Sala Superior y por tanto es una cuestión, una sentencia firme que este funcionario comete violencia política. La violencia política es una forma de discriminación, se trata de una violación de los derechos y desde esta perspectiva debe ser vista. Sucedió entonces que este funcionario que había sido sentenciado ya de manera firme por cometer violencia política y a quien se le había ordenado de manera inmediata cesar en el ejercicio de esta violación de derechos e implementar medidas de protección para la víctima, además de restituirla en el cargo para el cual esta persona había sido nombrada. Entonces, al momento en que esta persona es sentenciada, luego un tiempo después, 2 meses después, un partido político lo promueve para reelegirse en el cargo. Esas son las cuestiones que sucedían, ¿no? Que venían sucediendo en nuestra realidad política y no pasaba nada. O sea, es una persona sentenciada por cometer violencia política, ejerce el cargo de presidente municipal y el partido político al que está afiliado lo promueve como candidato a la reelección. Claro, ante esta realidad lo que sucede en Oaxaca es que un grupo de mujeres vienen y dicen, ¿cómo se va a reelegir una persona que ha sido sentenciada de manera firme por violar derechos? O sea, y violar derechos no desde cualquier estrado, sino desde el ejercicio de un cargo público.
Al momento de asumir ese cargo, esta persona había juramentado cumplir con la Constitución y con las leyes, y había incumplido con este juramento, ¿no? Entonces, aquí se interpone, ¿no? Un recurso ante una impugnación, ¿no? Ante el instituto local dice que pues no puede dar de baja el registro, que no encuentra razones suficientes, no era suficiente una sentencia pues que condenaba a este individuo por haber cometido violencia política. Se van ante el juzgado, ¿no? El juzgado electoral de Oaxaca, el local, ese mismo que le había sentenciado unos meses antes, para decirle, oye, hay una sentencia que tú emitiste, en la sentencia dictaste medidas de reparación y de protección para esta víctima, nunca se le restituyó en el cargo, no se le pagaron las dietas correspondientes al ejercicio del mismo, tampoco se le había, no había cumplido, ¿no? Este funcionario con la sentencia del tribunal local y se pretende reelegir para el cargo. Entonces el tribunal local analiza, ¿no? Esta cuestión, esto era para la elección del 1 de julio de 2018, ¿no? Analiza esta cuestión y lo que dice el tribunal local es que efectivamente a esta persona pues había dictado una sentencia en su contra, pero que una sola sentencia no era suficiente para desvirtuar que pudiera tener derechos de ciudadanía. Claro, aquí lo que decían este grupo de mujeres, que esto fue un litigio estratégico, ¿no? Lo que le decían al órgano tanto administrativo como judicial electoral es, este funcionario que en el ejercicio del cargo comete violencia política, que es sentenciado y que no cumple la sentencia, no tiene modo honesto de vivir y por tanto se le debe suspender la ciudadanía. Claro, quizá no lo ponían así de frente, se le debe suspender la ciudadanía, pero decía, no tiene modo honesto de vivir y por tanto carece de un requisito de elegibilidad, dado que la Constitución de Oaxaca exige claramente que para poder presentar candidaturas a un determinado cargo se debe tener modo honesto de vivir. Entonces decía, no cumple con este requisito y su registro debe ser cancelado. Llama la atención que el juez de lo local confirme el registro y dice, no, o sea, no hay elementos de prueba suficiente, dicen, que acredite que esta persona no tenga modo honesto de vivir, aun y cuando yo dicté una sentencia estableciendo que es pues responsable por violencia política por razón de género, aun y cuando no ha cumplido con esta sentencia, y aun y cuando había dado los pasos una semana antes casi de esta decisión, este tribunal local ante el Congreso de Oaxaca para abrir un juicio político en contra de este funcionario por incumplimiento de la sentencia. Es ahí donde nos encontramos que a veces las autoridades electorales pues no tenían claro en su momento ese enfoque, qué significa pues emitir un proceso con perspectiva de género, ¿no? El emitir un proceso con perspectiva de género no es plasmarlo únicamente en la sentencia para que quede bonito. O sea, poner, esto lo resuelvo con perspectiva de género. Y quizá el término perspectiva de género no sería el más correcto, ¿no? Pero aquí utilizamos el término género desde un significado neutral, ¿no? No es con perspectiva de estereotipos o de prejuicios, que es lo que ha venido significando el género, sino que es con perspectiva de inclusión de aquella parte de la población cuyo género, o porque por pertenecer a un determinado género, pues se ha visto más expuesta a la discriminación. De esto es de lo que hablamos cuando se utiliza, ¿no?, el enfoque de perspectiva de género. Aquí esto lo olvida la autoridad local y nos dice, pues no hay suficiente evidencia para decir que este funcionario carece de un modo honesto de vivir. Esto se impugna ante Sala Jalapa, que vuelve a conocer de este caso, ya había conocido anteriormente, confirmando la sentencia, en donde se acredita que hay una conducta de violencia política por razón de género. Esto llega en JRC a Sala Jalapa y Sala Regional Jalapa revoca la decisión del tribunal local y también cancela el acuerdo, el registro, ¿no? El acuerdo del registro del recurrente, porque quien va ante Sala Regional es este individuo también,
por considerar que incumple el modo honesto de vivir. Claro, el argumento no era precisamente de Sala Regional Jalapa, aunque Sala Regional Jalapa ha sido pionera en mucha materia de inclusión, principalmente en lo que se refiere a violencia política por razón de género, pero el argumento no nace, ¿no?, de la sala, sino que se lo llevan las recurrentes en este caso, ¿no?, que llegan al tribunal local y le dicen, oye, este individuo está sentenciado por violencia política, no ha cumplido tu sentencia, lo pretenden reelegir para el cargo, no tiene modo honesto de vivir, cancela ese registro. El tribunal local dice no al lugar, se va ante Sala Jalapa este mismo criterio y Sala Jalapa lo acoge, ¿no? Sala Jalapa nos dice que el modo honesto de vivir es un requisito de elegibilidad que está en el artículo 34 de la Constitución. Quizá la Constitución federal no lo pone así, ¿no? No establece directamente que es un requisito de elegibilidad, pero si hacemos el estudio de lo que dice el artículo 34, lo que nos dice es que para ser ciudadano o ciudadana se requiere, entre otras cuestiones, el modo honesto de vivir, y para ejercer derechos políticos hay que ser ciudadano. Ergo, entonces, para ejercer derechos políticos se requiere el modo honesto de vivir, ¿no? El modo honesto de vivir es un requisito para la ciudadanía, y alguien que no es ciudadano no puede ejercer derechos político-electorales, ¿no? Lo que hemos venido discutiendo en el tema del voto de las personas en prisión. O sea, a las personas en prisión, incluso preventiva, se les suspendía de la ciudadanía, y esto significaba que, pues, durante el tiempo que estuviese suspenso en la ciudadanía, la persona no podía ejercer derechos político-electorales. No se le suspendía de todos los derechos. Ser ciudadano significa poder tener participación política. O sea, ser ciudadano no significa, o sea, cuando yo les estoy diciendo se suspende la ciudadanía, no significa que como no es ciudadano no tiene derecho a la vida, ni a la libertad de expresión, ni tiene derecho a la integridad personal, ni tiene libertad religiosa. No, esos son derechos de la persona, no del ciudadano. Los derechos del ciudadano son los derechos político-electorales y son los que se suspenden cuando se suspende la ciudadanía. Entonces, lo que nos dice aquí Sala Jalapa, que ya les digo que es una sala pionera en esta materia, es que el modo honesto de vivir es un requisito de elegibilidad que constituye una presunción iuris tantum. ¿Qué significa? Pues una presunción que puede ser desvirtuada. Se presume que una persona tiene modo honesto de vivir, pero esto puede ser desvirtuado si hay una prueba que nos diga que no tiene modo honesto de vivir. Y eso es lo que hay que llevar ante los tribunales, ¿no? Esa prueba que acredita que la persona, pues, carece de este modo honesto de vivir. Ahora, ¿cómo se desvirtúa el modo honesto de vivir? ¿Cómo se desvirtúa esta presunción? Pues nos dice Sala Jalapa en esta sentencia, pues se desvirtúa cuando hay antecedentes de vida o conductas antisociales dentro de las cuales está ejercer violencia, porque claro, la violencia la vemos como un término aislado, pero no, la violencia es discriminación. Y les vuelvo a decir, la discriminación es violación de derechos. Es más, cuando la CEDAW se emite en 1979, no hablaba de violencia. El término es Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación en contra de la mujer. Hablaba de discriminación, que es un trato de distinción basado o con una finalidad de opresión, ¿no? Es un trato de distinción que tiene como finalidad oprimir y por tanto violar derechos. En el 79 no se utilizó el término de violencia, esto se utiliza luego cuando hay una recomendación, la recomendación número 19 del comité de esta convención, interpreta que cuando la CEDAW dice discriminación, hay que leer a día de hoy violencia. Entonces, esto nos dice que la discriminación es una forma de violencia o la violencia es una forma de discriminación. Y eso es el punto principal de este 531 diagonal 2018, ¿no? Que luego llega a Sala Superior y que muchas veces decimos, oh, Sala Superior fue el que introdujo ese criterio de que el modo honesto de vivir queda desvirtuado
cuando una persona ha sido sentenciada por violencia política. No, no fue Sala Superior la que habla por primera vez de esta interpretación, sino que es Sala Regional Jalapa. Es la primera que hace suyo ese criterio, que no se le ocurrió a Sala Regional Jalapa, se le ocurrió a las recurrentes que llegan y le dicen, ese presidente municipal no se puede reelegir. Y ahí está la grandeza del litigante, ¿no? El litigante puede cambiar la manera en la que se hacen las cosas. Ese es un ejemplo clarísimo. Ahora, Sala Jalapa, en este caso, está haciendo también un control de constitucionalidad. ¿Por qué? Porque está interpretando este requisito del modo honesto de vivir del artículo 34 de la Constitución. ¿A quién se le hubiese ocurrido antes que una persona que ejerce violencia política no tiene modo honesto de vivir? ¿A quién se le ocurre que una persona que ejerce violencia política no tiene modo honesto de vivir? Claro, hay que hacer un estudio y hay que tener muchísima brillantez en el argumento para ir ante un tribunal y decirle, oye, esto del modo honesto de vivir, que en la quinta, sexta época de la Suprema Corte se interpretaba como un criterio moral, se decía, una mesera de cabaret no puede acceder a la libertad condicional porque para acceder a la libertad condicional se requiere tener un modo honesto de vivir. Y la Suprema Corte emitía tesis diciendo, pues si es mesera de cabaret, no tiene modo honesto de vivir. Esa profesión puede ser legal, pero no es moral, decía la Suprema Corte. Entonces, el modo honesto de vivir era un concepto que involucraba lo legal, pero también lo moral, ¿no? Lo que es honesto. Una persona que cometió un delito y cumple la condena, cuando sale de la prisión ya no tiene modo honesto de vivir o sigue teniendo modo honesto de vivir. Claro, hay muchísimas interpretaciones posibles a dar a este criterio. Y aquí Sala Jalapa nos dice, es una presunción juris tantum y se puede desvirtuar si me traen pruebas suficientes de que esta persona pues ha cometido una conducta antisocial. Claro, fíjense, Sala Jalapa en esta sentencia vuelve a decir lo que había dicho el tribunal local y dice, bueno, también hay que decir que la violencia política es base para acreditar o para desvirtuar la presunción del modo honesto de vivir, pero no es suficiente por sí sola una sola sentencia. Fíjense, dice, una sola sentencia no es suficiente para decir que un funcionario o funcionaria no tiene modo honesto de vivir. No obstante, dice, aquí hay que tomar en cuenta otros elementos que no tomó en cuenta el tribunal local. Primero, que esa violencia está cometida por un servidor público en el ejercicio del cargo. Que si está cometida por un servidor público o servidora pública en el ejercicio del cargo, esto significa que ha violado principios constitucionales. Segundo, que esta conducta se realiza de manera previa al proceso electoral donde se pretende reelegir. Y tercero, que no ha cumplido para nada con la sentencia emitida con el tribunal local. Una situación de incumplimiento que pone a la víctima de la violencia en una posición de revictimización. Entonces, claro, todas esas cuestiones son tomadas en cuenta por Sala Jalapa y Sala Jalapa pues dice, efectivamente cancelo el registro y no solo esto, sino que pues doy vista a las autoridades del Estado para que esta persona pueda retomar el ejercicio de sus funciones, reciba un resguardo, una protección para salvaguardar su vida y su integridad, se evite cualquier tipo de violencia en contra de él. Cabe decir que todo esto que yo les estoy contando significaba que esta mujer no pudo ejercer prácticamente el cargo para el que fue electa, porque desde que fue nombrada, pues se cometieron todas estas acciones de violencia política en su contra y esa mujer no pudo ejercer el cargo. La llegan a destituir sin seguir el procedimiento. El tribunal local en 2017 dice, la tienes que restituir, funcionario, y se tiene que dictar por el Estado de Oaxaca medidas de protección para esta mujer. Él no cumple, o sea, no la restituye en el cargo. Llegamos a 2018, en la antesala del proceso electoral, este hombre se quiere reelegir, vemos todo lo que sucede frente a su pretensión de reelección y él sigue sin cumplir la sentencia del tribunal local. O
si esta mujer no ejerce el cargo para el que fue electa. Es una barbaridad lo que sucede en estos casos. Es más, el caso llega a sala superior. ¿Quién lo lleva? Pues el funcionario al que Sala Jalapa le dice que no tiene modo honesto de vivir porque fue sentenciado por violencia en el ejercicio del cargo y porque pues, se ha resistido a cumplir la decisión del tribunal local. Entonces, llega a sala superior pues comienza a analizar, y es ahí donde les digo yo, control de constitucionalidad, ¿no? Dice, a ver, artículo 34, artículo de la Constitución de Oaxaca, ¿cómo encajamos el modo honesto? No descubre la igualada sala superior, ya esto lo había, pues lo había decidido previamente sala regional Oaxaca. ¿Qué es lo relevante de la sentencia de sala superior? Pues quizá lo que podemos destacar como relevante de la sentencia de sala superior es que sala superior entra hasta el fondo de la casa en cuanto a las medidas de reparación y de protección para la víctima, porque este caso llega a sala superior y el funcionario sigue sin restituir a la víctima en el ejercicio del cargo, y además la víctima se siente temerosa de que se vaya a actuar y atentar en contra de su integridad o de su salud. Tuvo que llegar a sala superior hasta un punto que parece un punto completamente absurdo, que es llamar la atención al gobernador del estado y decirle, si no cumple el funcionario con esta sentencia, vamos a abrirte un juicio político en tu contra. Y es en ese momento cuando se comienza a cumplir. Pero claro, ¿qué se cumple? Si estábamos casi a un día de que se llevaran a cabo las elecciones y de que este cabildo pues dejara de tener de estar en el ejercicio del cargo, pues se cumple nada, se cumple nada. Y sala superior, pues sí, es interesante entrar a analizar su argumentación porque quizá incide más en ese control de constitucionalidad y de convencionalidad para llegar a esta decisión, pero pues el meollo, el núcleo del asunto había sido ya antes declarado por Sala Oaxaca. Claro, aquí es elemental, ¿no? Esta cuestión del modo honesto de vivir, ¿por qué? Porque en lo electoral, en el año 2018, no existía una sanción electoral frente a estas conductas. No se podían sancionar electoralmente. Si no se podían sancionar electoralmente, pues las personas, cometí violencia política y no pasa nada. O sea, no pasaba nada. Pero cuando le comienzas a decir a las y los funcionarios, es que si te sentencian por violencia política, entonces puedes quedar sin modo honesto de vivir y puede que no puedas participar en el siguiente proceso electoral, ahí la cuestión puede tener algún tipo de cambio. Ya les digo yo que este caso hasta el día de hoy sigue abierto porque pues esta persona no se pudo reelegir en 2018. Pero ya vamos a el siguiente proceso en donde se van a renovar los ayuntamientos y se pretende presentar para la reelección. O sea, para la reelección no consecutiva, ¿no? El modo honesto de vivir no se desvirtúa por siempre y para siempre. Una decisión de ese tipo sería también contraria a la Constitución, ¿no? Cuando se dice que una persona carece de modo honesto de vivir es para el siguiente proceso electoral. Aquí ha habido una también disyuntiva de quién determina cuál es el periodo por el cual la persona tiene suspendido, si podríamos decirlo así, el modo honesto de vivir, si lo tiene que hacer la autoridad electoral administrativa o si lo tiene que hacer el órgano judicial en la sentencia. En algún momento se pensó que era la autoridad administrativa. ¿Por qué? Porque luego surge aquello que se llama el registro de personas que han sido sentenciadas por violencia política. Y saben que en ese registro se está, en primer lugar, para visibilizar que la persona ha sido sentenciada y en segundo lugar, para dejar constancia de si en una sentencia se le ha suspendido el modo honesto de vivir. Pero claro, ¿qué pasa si en la sentencia no se dice cuál es el periodo para el cual se suspende el modo honesto de vivir? ¿Quién lo debe determinar? ¿Lo puede determinar la autoridad administrativa o esto corresponde al ámbito judicial? Esa es una cuestión que está debatida a día de hoy. ¿Quién debe determinar este periodo? Ahora, lo que está claro es que no podemos pensar
que un funcionario o funcionaria que ha cometido violencia política no va a tener modo honesto de vivir nunca más. Y un ejemplo de esto es este individuo que, aunque fue sentenciado, ahora se pretende postular como presidente municipal. Entonces, la víctima, la síndica, lo que dice ahora es que ella quiere que las medidas de protección sigan vigentes. ¿Por qué? Porque ahora se encuentra con una conducta o ante una realidad en la cual este hombre puede volver a ser presidente municipal. Y aunque ella ya no es funcionaria, no es síndica, sí sigue, y está ese caso, no sé si ya salió, pero lo tenía Sala Superior, ella sigue pidiendo que se mantengan las medidas de protección. Y ustedes saben que el Tribunal Electoral ha dicho que las medidas de protección o las medidas cautelares, si podíamos llamarlo de alguna manera, en materia de violencia política la puede dictar cualquier autoridad, incluso aunque no sea autoridad competente para conocer del caso, y que las medidas se mantienen hasta en tanto la víctima sí lo requiera. Y aquí pues el estudio es, y lo sigue requiriendo, pues ella argumenta que sí, y más aún porque este funcionario se pretende presentar otra vez para ser presidente municipal. Entonces, esta es una cuestión que cuando se ejerce el control concreto por parte del Tribunal Electoral nos dice o nos pone de frente cómo la realidad del control electoral es distinta. ¿Por qué? Porque en control abstracto, a través de acción de inconstitucionalidad, la Suprema Corte ya ha tenido ocasión de pronunciarse en 2019, ¿no? Se pronunció sobre el modo honesto de vivir para una ley orgánica municipal. Y en esta decisión, ¿qué decía la Corte Suprema? Pues decía la Corte Suprema que el modo honesto de vivir es un requisito decimonónico, es un requisito arcaico, que es inconstitucional seguirlo exigiendo para acceder a determinados cargos. Y por tanto, hay decisiones donde ha dicho, esto es inconstitucional, que está en la Constitución, ¿no? Pero que una ley lo pida para acceder a un cargo es inconstitucional. Fíjense cómo el criterio del Tribunal Electoral es distinto. No solamente no dice que es inconstitucional, sino que lo hace suyo como sanción electoral cuando todavía en México no se había llevado a cabo la reforma en materia de violencia política y no existía una sanción en este sentido. Entonces, como el Tribunal Electoral, a través de este control, hace suyo el criterio y de decirnos que se puede interpretar un elemento que para la doctrina y para la misma Suprema Corte puede ser arcaico y decimonónico, ambiguo, abierto, y nos dice, lo voy a utilizar para la inclusión, lo voy a utilizar para sancionar conductas que no deben de existir en nuestro ordenamiento. Y esa es una decisión, en ese sentido es importante, ¿no? Del Tribunal Electoral. Saben que luego se creó, ¿no?, este registro, esta lista nacional de personas sentenciadas por violencia política contra las mujeres por razón de género. Hubo un burum bum bum cuando el registro se decía que si ese registro era inconstitucional, si pues se había extralimitado Sala Superior al declarar la constitucionalidad del mismo, pero esto no era algo nuevo, esto también venía de Sala Jalapa. Sala Jalapa ya había tenido algunos criterios en donde le iba diciendo al Instituto Electoral de Oaxaca, oye, y esa persona que ha sido sentenciada por sentencia emitida por mi parte, ¿no?, por violencia política, tiene que ir a un registro en donde se lleve un control. ¿Por qué? Porque si no, ¿cómo vamos a saber al momento que esta persona llegue a registrarse para un cargo que ha sido sentenciada por violencia política, ¿no? Esa es la finalidad que se perseguía por Sala Jalapa para llevar a cabo este registro. Y precisamente una sentencia de Sala Jalapa en donde ordenaba inscribir en el registro a un individuo por violencia política, que fue el JDC 151 diagonal 2020, una sentencia de Sala Jalapa donde se decía esta persona tiene que ser
inscrita en un registro ante el Instituto Electoral de Oaxaca, llega a Sala Superior, ¿no? Sala Superior en este recurso de reconsideración nos dice que no solamente ante un registro ante el instituto local, sino que dice no, ante el Instituto Nacional Electoral. ¿Por qué? Porque ¿quién me dice que este individuo se quiera presentar un cargo federal? ¿Y cómo va a saber el INE que ha sido sentenciado por violencia política? Ahora, aquí yo creo que lo que causaba tanto lío es que no lográbamos entender que la inscripción en este registro no es una sanción. La sanción viene dada en la sentencia. Si en la sentencia no se dice que esta persona carece de modo honesto de vivir, se dice, ah, sí, cometió violencia, pero no se le suspende el modo honesto de vivir, no lo puede venir a hacer el INE en el registro. El INE solo visualiza en el registro lo que ha dicho la autoridad jurisdiccional en su sentencia. Y sirve para eso, para visibilizar y para tener un efecto de control al momento de registrar las candidaturas. Es decir, que si la persona ha sido sentenciada, pero no se le revierte el modo honesto, pues se puede registrar como candidata o candidato en el siguiente proceso electoral. Otra cuestión importante en cuanto a esta violencia política es cómo se valoran las pruebas en estos casos, ¿no? Aquí hay un tratamiento diferente cuando se trata de violencia política por razón de género, y esto también viene de Sala Jalapa. Fue Sala Jalapa la pionera en una sentencia del municipio de Santa Catalina Quierí. Es una de las sentencias, creo, pues más fundamentales en materia de la violencia política, y es de Sala Jalapa. En esta sentencia, pues la víctima era mujer, era indígena, era mayor de edad, era una mujer mayor de 60 años, y era una persona mayor, ¿no? Y además estaba en situación de pobreza. Mujer indígena, mayor de 60 años en situación de pobreza, y decía, ok, yo soy regidora de un municipio en Santa Catalina Quierí, de Oaxaca, y el presidente municipal pues no me deja ejercer el cargo, no me da oficina, no me paga dietas, me llama ignorante, me llama bruja, o sea, me ejerce violencia verbal en mi contra, y pues pido una protección, ¿no? Se va ante el tribunal de lo local, y el tribunal de lo local le dice a esta mujer, ah, sí, pero solo es tu dicho, pero no hay pruebas. ¿Dónde puedo yo acreditar que realmente esa persona te llama todo esto y te está haciendo la vida imposible? Pues habían pruebas en donde se establecía que no le habían pagado las dietas correspondientes al ejercicio del cargo, ¿no? Pero le exigía una prueba directa. Y claro, en estas circunstancias, pues muchas veces es difícil encontrar una prueba directa porque se cometen de manera subrepticia, ¿no? Entonces no se hacen evidentes. Entonces, aquí lo que le decía es, ¿dónde está la prueba, no? Se va ante Sala Jalapa, y Sala Jalapa, y es donde siente este criterio que luego hace suyo Sala Superior, precisamente en este subrec 91/2020, en donde dice Sala Jalapa, y cuando sea violencia política contra la mujer por razón de género, tiene que haber un estándar flexible de la prueba y una inversión de la carga de la prueba. Eso significa que si la persona solo nos trae indicios y no hay una prueba directa en contra de esos indicios, ¿a quién le corresponde la prueba directa en contra? Pues al funcionario, funcionaria, denunciado o denunciado. Si no hay una prueba en contra, entonces nos vamos con los indicios. Eso es lo que dice Sala Jalapa, ¿no? En ese asunto de Santa Catalina Quierí, ¿no? Y por primera vez nos habla del estándar flexible de la prueba cuando hay una categoría sospechosa de discriminación y de la inversión de la carga. En este sentido va a ser el funcionario, funcionaria o autoridad a quien se le imputa la violencia, quien deba probar que su acto no fue un acto discriminatorio, sino que se basó en algún tipo de racionalidad jurídica o material. Es la persona denunciada por violencia la que tiene que probar que no cometió violencia. ¿Cómo sucede en el ámbito de lo laboral? ¿Por qué? Porque nos dice Sala Jalapa y luego lo reitera Sala Superior, es una categoría sospechosa de discriminación, porque muchas veces es difícil probar que efectivamente se comete violencia.
Mm, Ahora, hubo un caso también que me acuerdo que llega a Sala Jalapa en donde el funcionario decía, yo no cometí violencia, esta mujer no tiene pruebas, diciendo que yo efectivamente hice lo que ella dice que yo hice. Y fíjense, lo que hace el funcionario es que presenta su informe circunstanciado ante Sala Jalapa, y en el informe circunstanciado comienza a decir, claro, ¿por qué? Porque por eso es lo que pasa cuando las mujeres llegan a los cargos, porque no deberían estar en lo público, se debía haber quedado lavando platos en su casa, y X, Y, él mismo, en su informe, da a entender que efectivamente comete violencia en contra de esta, eh, de esta mujer, ¿no? Que trabajaba también en un cabildo municipal. Si eso lo hace en un informe, que va a ir ante la autoridad que está conociendo si efectivamente comete violencia, que no hará en lo privado. Entonces, son cuestiones que se han ido trabajando en materia de violencia política, el valor preponderante al testimonio de la víctima, unido a las circunstancias de tiempo, modo y lugar, y la inversión de la carga de la prueba. Hasta el punto que a día de hoy encontramos, y esto no está ni en la Constitución ni en la ley electoral, que se ha declarado la nulidad de dos elecciones por violencia política por razón de género. Claro, esa es la sanción, bueno, no es una sanción, pero es quizá como la consecuencia mayor a la que se puede llegar por cometer esta conducta en un proceso electoral. Y en esas sentencias, el Tribunal Electoral ha aplicado esos estándares flexibles de la prueba, porque antes de esta sentencia existía un precedente donde había dicho, tráeme la prueba directa donde me demuestras que las y los votantes cambiaron el sentido de su voto a raíz de la violencia política. Hoy se va, las nuevas, ¿no? La de Iliatenco y la otra que es de la Sala Regional Toluca, ¿no? Una es de Iliatenco Guerrero, la otra se me olvida el municipio, pero son dos sentencias en las cuales recientemente, en el pasado proceso, se declara la nulidad de una elección por violencia política. Aquí ya no pide prueba directa, sino que se basa en indicios. Claro, con circunstancias de tiempo, modo y lugar, ¿no? Sí, Alfonso. Gracias. Yo quería, en realidad es una pregunta, a ver si tienes algún precedente, porque esto de la violencia política en razón de género, la lista, bla, 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 suena muy bien cuando se trata de actores políticos, pero por ejemplo, en medios de comunicación, ya hay algunos en las listas, aquí en Puebla tenemos uno, y pues, la verdad es que no sirvió de nada. Creo que hasta le sirvió de publicidad al periodista que continuamente violenta. Y como no tiene aspiraciones políticas, pues realmente se va a oír feo, ¿no? Pero le vale que está en la lista o no. O sea, realmente no es un tema que a él le sienta que haya algún perjuicio. Sí. Eso es por un lado, para ver si hay algún antecedente en alguna otra parte en el que se puedan ser más duras las sanciones para tratar de controlar. Por ahí alguien decía que la prohibición, por ejemplo, a generar contratos gubernamentales a estos medios que tienen violentadores sería una buena salida, porque finalmente ya trastoca su bolsillo. Y la segunda cuestión, creo, es más que pregunta, es un comentario en la necesidad de seguir dando la vuelta a los más olvidados. La violencia política de género, por lo menos en Puebla, sucede en los municipios más chiquitos, en los que nadie voltea a ver. En un foro hace 2 meses de repente se rompió la felicidad porque hubo una presentación, me parece que de Frida Freidenburg, alguna así, del temas de violencia, Sí. y lo que no contaban es que estaba una presidenta electa, bueno, ya en funciones, del municipio 216 de 217 en Puebla, o sea, chiquito. Y ella dijo, yo sufrí violencia, lo denuncié, me acosaron, secuestraron a mi hermano, bla, 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 y nadie me hizo caso. Y les voy a decir por qué nadie me hizo caso. Porque yo era de Soquiapan y no era del municipio de Puebla. Y creo que eso pasa en muchos lados. ¿Qué opinión le merece al respecto, doctor? Gracias, Alfonso. Mira, con relación a que si pueda tener un impacto fuera de lo electoral, probablemente no,
Porque es un registro electoral, o sea, no tenemos que perder de vista que lo que se manda en esta sentencia y lo que hace el Instituto Nacional y lo que hacen los OPLES, que también deben llevar un registro, es para una sanción electoral, no pueden ir más allá, pero en esa reforma del 2020, pues se crea también el delito en el ámbito penal por violencia política, está abierta, también esa vía, y la FEDE puede también conocer, ¿no?, de estas cuestiones, y se lleva, es un proceso aparte, ¿no? No tiene que ver con el ámbito del electoral, pero sí tiene que ver con una sanción que puede llegar a ser incluso de prisión más multa. Quizá eso pues sea una vía más adecuada para aquellos particulares o aquellas personas que no tienen una aspiración política y pues a los que no les importa si le quitan o no el modo honesto de vivir a efectos electorales, porque esto no significa que no tengan otros derechos, no es a efectos electorales y no es para siempre, es para el siguiente proceso, por lo menos así se ha venido interpretando. Entonces están esas otras vías abiertas y podrían crearse otras, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, muchas veces las personas, quien hace la ley hace la trampa y pues no les importa incumplir, ¿no? Y con relación a lo segundo, es ahí donde nos ponemos de frente quizá con este hecho de que pues las autoridades en este caso electorales, deben tener una mayor sensibilidad, ¿no? No porque se cometa en un municipio perdido del país, pues no va a tener ninguna consecuencia, ¿no? Y ahí hace falta quizá también, pues un apoyo, ¿no? Un mayor apoyo a estas mujeres, y ahorita me voy a pasar a otro tema, a estas mujeres que se ven pues sometidas a estas conductas que no son cualquier cosa, es que no les dejan ejercer el cargo, es que en la mayor parte de estos casos las mujeres llegan y se termina el periodo y no pudieron ejercer el cargo por el cual han sido electas, o esa violencia puede desencadenar en una violencia física y en la pérdida de la vida. O sea, han habido casos en donde incluso le sacan armas a las mujeres y prácticamente hasta le van a disparar, o sea, es increíble, ¿no? Entonces, pues hay que tener, ¿no?, esa sensibilidad para conocer estos casos y bueno, y no suele ser solo de motivos, ¿no? Hay que reestructurar todas estas cuestiones, porque miren, también suele suceder que cuando a un funcionario o cuando a una persona, ¿no?, le dictan alguna sentencia en materia de violencia política, aunque sea electoral, de alguna manera le dan la vuelta para ampararse. Por ejemplo, en el caso de si se llegase a prisión, han habido algunos supuestos en donde incluso se ha llegado, ¿no?, a la condena, pero se amparan frente a esa condena. Pues, entonces, muchas mujeres dicen, ¿y para qué vamos a hacer uso de estas vías? Pues si al final no tienen ningún tipo de consecuencia y caemos en esta impunidad que desgraciadamente rige en nuestro país, ¿no? Entonces, son cuestiones estructurales que hay que ir trabajando poco a poco, ¿no? No creamos que esto vamos a cambiarlo de un solo plumazo, ¿no? Es irnos concientizando al respecto, es ir abriendo vías y viendo cómo funcionan, si se pueden mejorar, y si no funcionan, pues mejorarlas, reformarlas para tener realmente una vía eficaz. Sí, Alfonso. Y el otro punto es si no es necesario, sobre todo en materia de violencia política y tomando en cuenta que la gran mayoría de las violentadas, por decirlo de algún modo, pertenecen a poblaciones no urbanas, rurales, la necesidad de establecer o de obligar a los partidos a tener un aparato jurídico que les ayude, porque de repente también en muchos de los casos pues están solas, no hay quien las asesore jurídicamente, evidentemente ellas por sí solas no pueden redactar un, un recurso, ni mucho menos, y a veces la verdad, y digo, hay que decir las cosas como son, pues a veces los partidos tampoco le entramos a esas cosas, ¿eh? O sea, realmente todos los partidos políticos de repente dejan en el abandono. Por lo menos yo los resultados de las últimas que he visto en Puebla han sido porque lo han hecho por sus propios medios. Y ante eso, pues la necesidad a lo mejor de establecer, pues como en la materia, el foro común, abogados de oficio, la consultoría, pero especializados en estos temas, ¿crees que podría ser una buena alternativa? Pues todo lo que se pueda hacer a favor del apoyo es una buena
actuación, ¿no? Todo lo que se pueda llegar a hacer. Pero yo diría no solamente en contra de la violencia, o sea, el género no solamente es, y eso es un tema que le he venido dando vueltas, no solamente es algo que debe verse hacia la violencia de las mujeres, sino la violencia de la comunidad LGBTIQ+. También hay una violencia que han sufrido estos grupos y sería deseable extrapolar estos criterios cuando estamos hablando de esta violencia por razón de género. Es que cuando decimos por razón de género, no solamente nos referimos a esa construcción binaria, como hemos venido diciendo, ¿no? Pues puede incluir también a la violencia que se ejerce en contra de las personas trans o de otros grupos que pertenecen a la comunidad LGBTIQ+, y que les ha impedido a día de hoy también acceder a los cargos públicos, ¿no? Entonces, sería deseable revisar el concepto y de alguna manera, pues tener una amplitud de inclusión para otros grupos en situación de desventaja que lo son por razón de género, y llevar para esos grupos también esos criterios con relación a la valoración de la prueba, a los enfoques que se van a utilizar y a las sanciones que se puedan cometer, ¿no? Y buscar cómo sean sanciones realmente eficaces, o incluso no tanto la sanción, a las medidas de protección que se puedan dar a los miembros de estos grupos. A día de hoy no ha habido pues un litigio fuerte en este sentido. ¿Por qué? Porque quizá ni siquiera está la conciencia de que puede constituir una violencia por razón de género. Entonces, es deseable darle la vuelta a todo lo que le tengamos que dar la vuelta a fin, pues, de esto, ¿no? De incluir, y a fin de ir eliminando todas estas prácticas abusivas que desgraciadamente persisten en nuestra sociedad, ¿no? Porque pues son criterios que no vienen de ayer, son criterios que ya se han mantenido desde hace tiempo, ¿no? Fíjense, en cuanto a la inclusión también, ya lo veíamos en otro grupo donde habían algunos alumnos, ¿no? El voto en prisión es otra sentencia que forma parte de esta línea jurisprudencial inclusiva. Ya les decía yo que aquí hay una interpretación también constitucional y convencional, y a partir de esa interpretación y de la presunción de inocencia se entiende que las personas en prisión preventiva van a poder ejercer el voto en la elección presidencial federal presidencial de 2024. La vía a través de la cual se va a poder ejercer este voto va a ser por correo postal, el voto anticipado por correo postal. Parece que esta es la línea por la que se decanta el Instituto Nacional Electoral. Ya hubo un primer periodo de prueba en las elecciones de 2021 y pues también hay observaciones de los resultados de este primer periodo de prueba, observaciones hechas por asociaciones civiles, no hay una oficial por el Instituto Nacional Electoral. No es una cuestión tampoco fácil de organizar. Una de las razones por las que se resistían en México a llevar el voto en prisión era considerar que había una imposibilidad física, ¿no? Para que las personas en prisión puedan votar. Ya les decía yo que revisando el derecho comparado no se encuentra que realmente sea una imposibilidad en el sentido estricto. No es fácil, pero no es imposible, ¿no? Y pues esto queda demostrado con esa primera prueba piloto que se hace. Ahora, no solamente es suficiente con llevar el voto, es necesario que el voto sea un voto eficaz, ¿no? Que realmente sea un voto auténtico y que realmente consiga pues una de las finalidades principales, que es que los políticos vean hacia la prisión, ¿no? Entonces, todo esto amerita también la toma de conciencia y de un conjunto de medidas que van a permitir dar ese tránsito hacia el voto en prisión. No es una cuestión fácil, socialmente es una cuestión muy complicada, ¿no? Sabemos todas y todos el ambiente que se vive desgraciadamente en nuestras prisiones, la sobrepoblación, la falta de los derechos más elementales, ¿no? La violencia que se ejerce dentro de la prisión, los caciquismos que existen dentro de la prisión, y por eso muchos decían que, ¿cómo van a permitir que se vote en la prisión
esas personas no van a poder ejercer un voto libre. Fíjense, no nos preocupa el crear medidas para que efectivamente en la prisión se viva un ambiente distinto, ¿no? Sino que decimos, que sigan viviendo así, pero les negamos el voto, ¿no? En lugar de tomar medidas, políticas públicas, que quizás es lo que ahora se puede fomentar, a partir de que los partidos políticos pues tengan la conciencia de que también van a tener votos desde la prisión. No sé si ustedes han escuchado sobre esta apertura que se hace, es parte de la justicia electoral inclusiva. Se puede hacer a partir del control de constitucionalidad y de convencionalidad que ejerce en este caso sí Sala Superior. El caso llega directamente a Sala Superior. No sé si a ustedes no les surgen dudas sobre el voto desde la cárcel. En algunas sesiones me han expuesto dudas que te ponen a reflexionar, ¿no? Y dices, pues sí, esto es una cuestión sobre la cual pues hay que entrar a valorar más profundamente. Me decían, creo que fue en la sesión, no sé si donde estaba Alfonso, me decían, y si van a votar en la prisión significa que, o fue en una anterior, desde la prisión puede cambiar. Por ejemplo, a ver, lo primero que hay que hacer es hacer un censo. No se sabía ni cuántas personas habían en prisión preventiva en México, una barbaridad. Luego hay que distritar el voto, o sea, ¿dónde van a votar esas personas? Entonces, lo que se elige aquí es que voten dentro de la prisión, pero ¿cuál va a ser su sección electoral? ¿Dónde va a estar su geolocalización electoral? ¿En la prisión? Me decían, entonces aquellos municipios que tienen una prisión sobrepoblada, pues probablemente quien decida quién va a gobernar en ese municipio o incluso en el estado va a ser la gente que está en la cárcel. Claro, eso es adelantarnos a la expansión del voto en prisión, porque ahorita lo que se dijo es que voten para la elección presidencial y no tendría un impacto esto en la elección presidencial en sí, pero sí en las elecciones locales. O sea, ¿cómo se sortea esto por parte de las autoridades electorales? Ya está abierta la inclusión, pero hay cuestiones elementales sobre las cuales hay que trabajar, ¿no? ¿Dónde va a votar esta gente que está en prisión? Como es voto por correo postal, significa que su voto va a contar, por ejemplo, para el último lugar donde estaban domiciliados. Y si no estaban domiciliados en ningún sitio, o los vamos a domiciliar en la prisión donde está, en el centro penitenciario. Pero claro, ahí se cumple esa profecía, es decir, entonces desde la prisión pueden decidir quién va a gobernar en un municipio, ¿no? Por lo menos en el municipio donde está el centro penitenciario, podría llegar a ocurrir. Aunque eso también, hay otra cosa que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, en España, desde el 95, se les permite votar a las personas en prisión, pero el nivel de abstención es del 95%. Solo vota un 5% de las personas en prisión. Y eso significa que los partidos políticos pues no están llegando, no les está interesando llegar a la prisión. No están alentando para que la gente vote desde la prisión. ¿Puede llegar a suceder eso en México? No lo sé. Alfonso, sí. Me vino a la mente el tema no solo del voto, sino de la decisión del voto. Es decir, los partidos políticos estaríamos en posibilidades de promover el voto en prisión, si no necesariamente en un mitin, si hacer llegar información, no sé, vía un tríptico, un volante o lo que sea necesario, porque habrá prisiones donde pues si haya información, si llegue por ahí el periódico, la radio, la televisión, dependiendo del nivel de seguridad de la prisión, pero habrá unas donde están aislados del mundo y entonces pues van a votar, pero ¿por quién votar si no saben qué está sucediendo detrás de las murallas que blindan esos lugares? Entonces eso abre la puerta a que podamos tener acceso a los partidos políticos. Sí. Juan Ignacio. Sí, es que ahorita que se está tocando este punto, me parece que es problemático poder ejercer un voto informado desde prisión por las propias características. Y además porque pues van a votar sobre qué distrito, sobre el distrito donde está domiciliado el centro de reinserción social o al distrito en el que pertenezcan estos internos. Ahora, esa es una parte en cuanto a los centros de reinserción federales y los locales,
Creo que esta parte de los derechos progresivos, pues sí se oye muy bien en el discurso, pero su operación es bastante problemática. Sí, es muy problemática. O sea, y yo creo que el INE ni siquiera ha expuesto todos los problemas sobre los que va a tener que trabajar. Le pasaron una papa caliente, ¿no? Porque pues le dicen, a ver, INE, tú tienes que poner en marcha lo que yo ya decidí, porque claro, les decía yo en la clase anterior, Sala Superior reconoce, imagínense, Sala Superior reconoce un derecho que no está en la Constitución. Ese derecho no estaba en la Constitución, ni en ninguna ley. O sea, reconoce en sentencia un derecho. ¡Wow! O sea, la labor de un tribunal constitucional, ojo, dice, por esta sentencia reconozco que existe el derecho a votar en prisión preventiva. Y le dice, a ver, Congreso, yo ya reconocí, ya verás tú si cambias la Constitución, porque claro, la Constitución, todo lo contrario, la Constitución dice, a partir de vinculación a proceso, se suspenden los derechos de ciudadanía. La Constitución dice eso. Sala Superior dice, yo lo que ahí se lee así, yo lo voy a leer de manera diferente porque voy a leer esa restricción con un principio inclusivo que es el de la presunción de inocencia. Y entonces yo digo, cuando hay presunción de inocencia, no opera la restricción del 38 fracción segunda. ¿Quién le dice a Sala Superior que puede hacer esa interpretación? Pues nadie, es un tribunal constitucional, lo puede hacer y lo hizo. Y es una cuestión que pues, debería llamarnos la atención, ¿no? Un tribunal electoral reconociendo un derecho que no está en ninguna normativa. Aquí interna, por lo menos, no. Está en normativas internacionales, pues es deducible. No hay un tratado donde dice las personas en prisión pueden votar directamente, pero el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos sí ha sido interpretado por el Comité de Derechos Humanos en ese sentido. Ya el Comité de Derechos Humanos, en una observación general del pacto, había dicho que, interpretando el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se llegaba a la conclusión de que no se le podía privar del voto a una persona que aún tiene presunción de inocencia. Nosotros sabemos que lo que interpreta un órgano como el Comité de Derechos Humanos forma parte del convenio. El convenio no solo es el tratado y sus protocolos, el convenio también es la interpretación que dan los órganos habilitados para interpretar. Entonces, ¿hay algún tratado? Pues podríamos decir el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. En alguna medida, la interpretación de la Convención Americana. ¿Rige eso para México? Pues ya también les decía, la 293/2011, pues no sé por qué sigue vigente a día de hoy, Es una barbaridad que siga vigente ese criterio restrictivo y nada progresista en materia regresivo en materia de derechos humanos, ¿no? Sigue vigente a día de hoy y toda la problemática que se ha generado, prisión preventiva oficiosa, arraigo, todas esas cuestiones que no deberían estar en la Constitución. Sí, José. Gracias, maestra. Yo quisiera dejarlo ahí sobre la mesa y cada quien que tome la consideración que le sea pertinente a su criterio. Yo quisiera decir, ¿qué pasaría o qué va a pasar cuando este criterio también baje a los estados? Cuando ahorita se está hablando de la posibilidad de votar en el 2024 para la elección presidencial, pero ¿qué pasará cuando pase a las alcaldías? Sabiendo que muchos de nuestros penales, de nuestros centros de reinserción están en municipios muy alejados, donde efectivamente la población luego del penal puede ser incluso igual o superior que la de los civiles. ¿Qué pasaría, efectivamente, creyendo en el principio de presunción de inocencia, si después de todo después de votar, pero después se comprueba que estas personas que votaron sí fueron culpables y la gran mayoría de ellos, fueron sentenciados por el crimen organizado, ¿no? Entonces, no se podría luego dejar en tela de juicio de decir, mira, tu alcalde, ganaste gracias a mi grupo. Ahí se los dejo de tarea. Gracias, maestra. Pues sí, claro, toda esa problemática es que si nos ponemos a pensar, el INE le ha de estallar la cabeza con todos esos casos que les pasa el Tribunal Electoral. Nos decía Alfonso, y los partidos podrán hacer
campaña electoral, pues en Costa Rica hacen campaña electoral, pero es que yo creo que aquí hace falta también, que no va a solucionar el problemón, ¿eh? A ver, yo creo que lo primero que debería hacer el INE es circunscribirse a la elección presidencial ahora, para ir viendo cómo funciona esto. Porque como lo abra, Sala Superior le dijo, ya verás tú si lo quieres abrir, pero ahorita elección presidencial, nada más. Como lo abra, se va a presentar con toda esta casuística, ¿no? Que puede suceder, o puede suceder lo de España, que luego en prisión preventiva nadie quiere votar, porque en España lo pueden hacer, pero hay un 95% de abstención. Entonces, no sabemos qué va a ocurrir. Hace falta una reglamentación, hace falta una reglamentación. Eso lo tendría que hacer el tribunal o el INE, hombre, el legislador. El legislador debería entrar y reglamentar esta cuestión. Hay un derecho reconocido, se le dio vista al Congreso de la Unión, pues entrar todas las fuerzas políticas consensuadamente a hacer una reglamentación del voto desde la prisión. En Costa Rica se hizo y no se hizo por el Congreso, se hizo por el Tribunal Electoral, que no es un tribunal constitucional, es un tribunal de lo electoral legal. A diferencia de lo que sucede, ¿no? en México, que ese es lo llamativo del electoral de aquí, que es un tribunal constitucional en la materia electoral, que puede inaplicar una norma por ser contraria a la Constitución, wow, ¿no? Entonces, en Costa Rica, sí, el Tribunal Supremo Electoral hizo una reglamentación y dijo, por ejemplo, los partidos pueden hacer campaña. Claro, Costa Rica es un país de 5 millones de habitantes, a lo máximo, ¿eh? O sea, es un país muy chico, no es federal, es unitario. Y dijo, pueden hacer campaña en tal periodo y con tales restricciones, pero sí tienen que ir a las prisiones con todas las medidas de seguridad que se puedan tener y hacer campaña. En España se permite incluso la campaña, pues se les permite ir a una sala donde se les presentan los spots, que exista también la campaña online. O sea, claro que los partidos deben tener esa posibilidad y las candidaturas. Es que si no, como decía Juan Ignacio, el voto no cumple su labor porque no es un voto informado. Y ahorita, en este primer periodo de prueba que hizo el INE en 2021, pues una de las cuestiones que se pone a la luz por un informe que realiza una asociación civil es que no se ejerció un voto informado. ¿Por qué? Porque la gente en prisión no tuvo oportunidad ni de saber quiénes eran los candidatos, solo le dijeron el mismo día del voto, cuando le entregaron el sobre, quiénes eran los partidos. Ninguno pues le ofrecía nada a la prisión, no sabían nada de los partidos, o sabían lo que saben, pero nada más, nada en específico. Y no era un voto inclusivo, ¿por qué? Porque no se pensó en personas que luego recibían una cartilla y la información inmediata al momento de votar en español y de manera escrita, pues no se pensó que hay personas que no saben leer y escribir, que no entienden la lengua el español, o que pues no pueden ver y que pues no pueden votar con una cartilla así. O sea, hay muchísimas cuestiones por las que trabajar. Este es un primer borrador. Creo que solo a lo largo del tiempo, cuando se ponga en marcha, vamos a poder sortear, ¿no? Todas las cuestiones que van a venir surgiendo. Y una de las principales encuentro yo, primero, el INE no lo llevó este voto piloto a los centros penitenciarios estatales. Lo va a hacer en el 2024 de manera directa, porque pues ya no va a haber una elección intermedia, ¿no? Van a haber algunas elecciones aisladas. No llevó esa, no hubo como esa conciencia por parte del INE de decir, oye, hay que ir a los centros penitenciarios con un lenguaje ciudadano a decir qué es por qué van a votar, a hacer una campaña ciudadana, ¿no? Cívica, de qué es el voto y tal. Hay personas que pues quizás ni siquiera nunca han votado. Entonces, hay que hacer eso por parte de las autoridades y bajarse, ¿no? A un lenguaje ciudadano, no un lenguaje técnico. La posibilidad de que los partidos puedan hacer campaña y luego, ahorita va a ser elección federal presidencial, por eso quizá no genera el problema, pero luego, ¿dónde los vas a distritar? En Costa Rica los distritaron ahí mismo en la prisión. En Costa Rica sí tomaron la decisión de que ellos están en el distrito electoral de la prisión. Crearon un distrito a ese efecto, dependiendo de dónde esté cada prisión, ¿no? Y claro, ahí se puede generar ese problema que les decía en México, de que desde ese distrito se pueda decidir si hay una supermayoría de la población que vote. Hombre, eso ya es poniéndonos también el lucubrar que efectivamente todos vayan a querer votar. Porque luego, les digo una cosa, los niveles de abstención son súper altos.
Cuando se abrió el voto de la mujer, que decía, uy, la mujer va a decir, la mujer quieren ir a votar. O sea, no votamos, ¿no? No, o sea, toda la historia de las sufragistas, cuánto tocan que la mujer en lo político, pero luego el nivel de abstención también no es un nivel, o sea, que podamos pasar por alto. O sea, la ciudadanía luego no quiere votar. Entonces, pero no nos podemos ir tampoco con la premisa de no van a votar, ¿no? Hay que ir solucionando todas esas cuestiones. Pero claro, nos pone de frente con todo. Lo de la cárcel es un problema no tanto jurídico. El INE no va a poder solucionar lo que se vive en la prisión. O sea, el INE no es una hada madrina que va a sonar la varita mágica y va a hacer que eso sea un paraíso. Eso es una cuestión político-social. Es una cuestión que hemos dejado en nuestros países que se degenera hasta el punto donde está hoy. Es que hoy ir a la prisión no es para reinsertarse, probablemente es para salir peor de lo que entró uno a la prisión. O no sabemos nosotros y nosotras que ahí es, o sea, que ahí no hay derechos humanos, que ahí se entra y se pierde. No es el derecho al voto, es que a los que vinieron en este JDC, en estos dos JDC a sala superior, creo que lo que menos les interesaba era votar. Eran personas que tenían 16 años en prisión preventiva. ¿Creen que lo que les interesaba era precisamente votar? No, pero era visibilizar la situación que se vive en la prisión. Eso es una cuestión sociológica. Es una cuestión que no incumbe cambiarle a las autoridades electorales, es que no lo van a poder cambiar. Y quizá lo que sí podemos destacar de esto es que llevando el voto a la prisión, vamos a volver la vista de que existe esa población y que hay que llevar políticas públicas a la prisión. Es necesario, es imprescindible, sino que estamos convirtiendo a ese en un asidero de delincuencia. O sea, ahí es para fomentar la delincuencia, no para reinsertar, ¿no? Sí, Juan Ignacio. Sí, pero parece que esto que nos acabas de mencionar respecto de cuál era la intención propia al resolver esta sentencia que lleva el voto a prisión preventiva, pues se ha malentendido completamente, ¿no? Porque ahora pareciera que realmente el único problema es la democracia al interior de los centros penitenciarios, cuando pues, es el menor de los problemas, ¿no? Y tenemos problemas muy serios con la prisión preventiva oficiosa. Incluso la semana pasada se volcó la discusión pública porque se hace público de alguna manera el proyecto donde dice que la prisión preventiva es constitucional bajo el argumento de la teoría de las restricciones. Y parece que dices, ¿cómo es posible que ni en la Suprema Corte entiendan con claridad que es una restricción y que eso no necesariamente tiene que ser ni constitucional ni convencional? Pero bueno, pues, ahí está el problema, ¿no? Ay, ve, Juan Ignacio, es que por eso me encanta que estés en las clases. Estoy en deuda contigo y lo sé, pero eso que estaba buscando yo, esa decisión, andaba preguntando porque yo escuché algo de la prisión preventiva y yo dije, se pronuncia, no anduve, busque, y le pregunté a un amigo y no tenía la noticia, o sea, que se filtró el proyecto. No es que haya pasado la discusión todavía, pero fíjense, es que son cuestiones que dicen, ¿cómo se sostiene ese criterio de que las restricciones que están en la Constitución prevalecen incluso frente a una protección de un tratado? Cuando el espíritu de la como constitución convencionalizada, no es otro, de la progresión de los derechos, del principio de pro persona, se lo pasaron eso por encima, pues les valió. Claro, hay una razón de ser por la cual se sostuvo ese criterio, ¿no? Y se ha salido a la luz por incluso ministros que participaron en esa discusión. Ahora, yo les pongo una cuestión de frente. A ver, es imposible seguir sosteniendo que una restricción de la Constitución está por encima de un tratado del cual México es parte. ¿Por qué? Porque cuando México se adhiere a un tratado, lo firma, no puede alegar derecho interno para incumplir con sus obligaciones internacionales, y eso es de 2 más 2 es 4, eso todo el mundo lo sabe en el ámbito. O sea, el Convenio de Viena dice claramente que no se puede alegar derecho interno o normas internas para incumplir obligaciones contraídas por el Estado. Y claro, todo lo que tiene que ver con prisión preventiva oficiosa tiene que ver con presunción de inocencia. Es que la prisión preventiva es una medida cautelar, la última que se debería tomar, no la primera, y mucho menos sin ponderación alguna. Imagínense, la ley ya dijo que por el delito de pertenecer a una banda criminal, ya vas, o sea, porque te presenten una acusación por ese delito,
Ya con eso, ya vas a prisión preventiva oficiosa. ¡Wow! Es una barbaridad, ¿eh? Así se pasaron por encima todos los derechos. Podamos imaginarnos el debido proceso, la presunción de inocencia, los principios que rigen a la reforma del 2011. Eso es increíble. Eso se tiene que ponderar caso por caso por el órgano judicial. Ponderar que en la cuestión, no tanto la gravedad del delito por el que va a ser sentenciado, que también podría ser, sino pues que existan pues pruebas que acrediten que esta persona va a eludir a la justicia o puede eludir a la justicia, prisión preventiva. Pero es una barbaridad lo de oficio. Y ahí se olvidan. Ahora, yo no sé cómo nadie ha llevado esto a la Corte Interamericana, por ejemplo, porque esto se podría llevar a un o sea, la decisión es interna por parte del Estado mexicano, pero pues México está reconociendo jurisdicciones de competencias de organismos supranacionales, y un organismo supranacional, pues yo no creo que avale esa argumentación de decir que una restricción porque esté en la Constitución va a prevalecer sobre lo que esté en las convenciones, y en las convenciones se protege más. Y es lo que yo también les he dicho. Puede llegar incluso a declararse inconvencional la Constitución de un país. El control de convencionalidad dice que va en contra de todos los actos o omisiones de autoridad y en contra de todas las normas. ¿Puede incluir la Constitución? ¿O podemos alegar que la soberanía del Estado se va a ver vulnerada porque se revisa la Constitución? Es que desde cuando estamos hablando de control de convencionalidad y nos estamos adhiriendo a competencias de organismos internacionales, estamos firmando tratados internacionales, estamos cediendo parte de la soberanía de los estados, ¿no? Entonces, son cosas que hay que tratar a fondo. A veces nos quedamos solamente con lo pintoresco de las decisiones, no son fáciles de ejecutar. Yo siempre digo, esos son casos difíciles, no solo para el órgano que resuelve, porque aquí el órgano tuvo que resolver diciendo, la Constitución dice X y yo voy a leer otra cosa. Y esto podría haberle generado al tribunal pues un gran problema en cuanto a la legitimidad de la decisión, ¿no? Claro, yo les he dicho también que la legitimidad la vamos a valorar desde la calidad argumentativa de las decisiones que se emiten en el ámbito jurisdiccional. Probablemente no haya otra vía para valorar la legitimidad de las actuaciones de un órgano judicial. Pero no solamente es un caso difícil para el que resuelve, sino para el que ejecuta. Dios, el que ejecuta, pues yo creo que se ha de poner las manos en la cabeza cuando ven que va a salir una sentencia en este sentido, ¿no? También les decía que para el caso de las personas en situación de calle, pues también, y en la clase anterior me lo recordaba Daniel Díaz y lo traía, pero pues no daba tiempo. En otra clase que es de control de constitucionalidad, también se ha resuelto, ¿no? Al respecto se han emitido decisiones, bueno, una decisión que es esta de Sala Distrito Federal de 2014, una persona que está en situación de calle, un grupo en situación de vulnerabilidad. No pensamos en las personas en situación de cárcel, durante mucho tiempo no se pensó en las mujeres, tampoco hemos pensado en identidad de género, probablemente no pensábamos en las personas indígenas o de diferentes razas o etnias, pues no pensábamos en las personas con discapacidad, personas en situación de calle. Hay que incluir, porque democracia no puede ser restrictiva, ¿no? La democracia tiene que ser inclusiva, pero claro, para ser inclusiva la democracia, como hemos visto, la cuestión tampoco es fácil. Hay que tomar riesgos y hay que tomar pues medidas que se van a ir construyendo paulatinamente. No es una cuestión de que ya se cambió lo que se ha venido haciendo durante tanto tiempo. No, habla de una gradualidad, de una progresividad. Entonces, una persona en situación de calle puede participar en la democracia, pues pensaríamos, no sé, ¿por qué no, no? Si es mexicana, si es mayor de edad, si tiene credencial para votar con fotografía. Pero claro, para tener credencial para votar, pues hay una serie de elementos que se solicitan. Y aquí se trataba de un individuo que va ante un módulo de atención ciudadana y solicita la reposición de su credencial para votar porque tenía más de una década de estar en situación de calle, y pues lo que se le dice a esta persona es, ok, preséntame tu comprobante de domicilio, porque la normativa establece que hay que presentar un comprobante de domicilio para inscribirse o actualizar el padrón electoral.
Claro, ahí es donde ponemos a las personas pues en una tesitura imposible, en una posición imposible de cumplir, porque si está en situación de calle, ¿cómo te va a presentar un comprobante de domicilio? ¿Qué le dijo aquí la autoridad? Pues si tienes una gran gama para comprobar el domicilio, recibo de agua, recibo de luz, contrato de arrendamiento, el pago del predial, o sea, estrictamente formalista y sin tomar en cuenta que estamos en una situación, en este caso estamos ante un grupo en situación de exclusión. Entonces, este es un litigio estratégico también. Probablemente a este individuo, a esta persona, no le interesaba tanto pues la credencial para votar, ¿no? Pero él decía que sí para identificarse. ¿Por qué? Porque hoy día sí, pero en ese momento no. Entonces, las testimoniales, ¿no? Hoy día sí se dijo, pues que traiga 2 personas que acrediten que efectivamente pernocta donde dice pernoctar y que funcionarios vayan y acrediten también in situ si pernocta donde dice pernoctar, para ver que realmente esté en situación de calle, ¿no? Y se tomó un procedimiento distinto, pero claro, en ese momento no existía esa posibilidad de la testimonial. Entonces, aquí lo que este individuo, esta persona, le interesaba tener su identidad, y eso es algo que también les digo que en México lo olvidamos, ¿no? El documento de identidad necesario para cumplir con un derecho que está incluso en la Constitución y que la Corte Interamericana ha dicho que es un elemento esencial y básico para el ejercicio de todos los derechos que nos podamos imaginar, ¿no? El derecho a la identidad. Entonces, lo que le dicen en este JDC a Sala Distrito Federal es, oye, ¿y no será inconstitucional el exigir un comprobante de domicilio para actualizar o inscribirte en el padrón electoral? Y en esta sentencia hace un test de proporcionalidad. En la Sala Distrito Federal, que hoy es la Ciudad de México, ¿no? Hace un test de proporcionalidad y dice, vamos a ver si es razonable y proporcional exigir el comprobante de domicilio. Como resultado de este test de proporcionalidad, pues llega a la conclusión de que sí, efectivamente, a través del mismo se persigue un fin legítimo, se cumple con el principio de idoneidad, es un fin constitucionalmente legítimo que es pues acreditar la certeza para actualizar o integrar el padrón electoral, una certeza de que la persona realmente pertenece, ¿no? al Estado, localidad, municipio, distrito, sección electoral. Luego decía, de la necesidad. ¿Qué significa su principio de necesidad? Pues si el impacto en el derecho afectado es menor que el fin que se pretende conseguir a través de la restricción, ¿no? Y en este caso se dice sí, porque hay una amplia, un catálogo amplio de instrumentos a partir de los cuales se puede comprobar el domicilio. O sea, hay un impacto en el derecho de la persona, pero pues no es un impacto mayor porque puede tener una gran gama de documentos para acreditar el domicilio. Y en cuanto a la proporcionalidad en sentido estricto, pues se decía que sí era proporcional, es decir, que la afectación no había sido completamente arbitraria, no había sido arbitraria, que había sido proporcional en el sentido de que es para efecto de geolocalización. Claro, aquí lo que nos dice la Sala Distrito Federal es que no era inconstitucional, o sea, sí superaba el test de proporcionalidad el exigir este requisito, pero sí había existido una laguna, una omisión normativa, pues en esta norma emitida por la Comisión Nacional de Vigilancia, porque no había tomado en cuenta que hay personas que no van a poder pues acreditar un domicilio, ni siquiera una vivienda lo más sencilla posible que pueda funcionar como domicilio. A efecto electoral, no es efecto de lo civil, sino efecto electoral, ¿no? Para geolocalización. Entonces dice, no es inconstitucional ni inconvencional exigirlo, pero sí hay una laguna, o sea, hay una omisión, una inconstitucionalidad por omisión, porque no se toma en cuenta la situación específica en la que se encuentra este grupo de población. Entonces, claro, en esta decisión, entre otras cuestiones, se le dice a la Comisión Nacional de Vigilancia, tienes que emitir dentro de tal plazo una nueva normativa
tienes 90 días a partir de la notificación para modificar el acuerdo, tomar las medidas pertinentes a fin de incluir un procedimiento especial de expedición de credencial para personas en situación de calle. O sea, y aquí eso es lo que yo les decía, que les digo siempre, fíjense cómo no se dice, dale la credencial a esta persona que está en situación de calle que viene a pedir la protección del tribunal electoral, caso concreto, no a esa persona únicamente, sino cómo trascienden los efectos para todos los casos que estén en una situación similar. Se le dice a la Comisión Nacional de Vigilancia, aprueba un procedimiento para expedir credencial para votar a ciudadanos en situación de calle. No solo para este caso, para todos los demás casos, aunque en la sentencia no se diga, el efecto trasciende del caso concreto. El efecto no es interpartes, el efecto es para todos los casos que estén en la misma situación. Eso en relación a la sentencia del voto en prisión, pues fue bastante retomado, ¿no? Por los magistrados que estaban en la parte contraria, en el voto particular de 3 magistrados, ellos, entre otros criterios del voto en prisión preventiva, decían, es que esto traspasa completamente la habilitación que nos da la Constitución en el artículo 99, que nos dice que podemos hacer control de constitucionalidad y si quieres inclusión a partir de ese control para el caso concreto. Porque el artículo 99 lo que dice es los efectos del control que realiza el tribunal, ¿no? Cuando aplique una norma o cuando realice otro tipo de control, pues puede ser un control a través de interpretación conforme, ¿no? No necesariamente tiene que inaplicar normas. Esto es lo último que va a hacer un tribunal constitucional por deferencia al legislador. Los tribunales constitucionales no andan inaplicando normas en todos los casos. Buscan interpretaciones que las puedan hacer conforme, interpretaciones funcionales, interpretaciones sistemáticas. Ese sería el último supuesto, ¿no? En aplicar la norma. Pero claro, los magistrados del voto particular decían, aquí dice que si hacemos un control es para el caso concreto. ¿Qué me estás diciendo? Cuando dices que voten todas las personas en prisión preventiva, saltamos a todos los casos. No es un efecto interpartes, es un efecto erga omnes, y eso no lo puede hacer el Tribunal Electoral. Claro, también ahí el magistrado se les olvidaba que eso ya lo habían hecho antes. Que existían un montón de precedentes donde el tribunal anda haciendo esto. ¿Por qué? Porque como si hablamos de justicia inclusiva, ¿cómo vamos a lograr la inclusión si no es dándole esos efectos a las sentencias? De otra manera sería imposible lograr la inclusión. Porque claro, es lo que también les digo siempre, entonces que vengan las 80,000 personas en prisión preventiva y hasta que venga la última, que eso va a ser el cuento de nunca acabar, les vamos a decir a todos que voten en el próximo proceso electoral. Es que eso de los efectos interpartes del amparo en caso de inconstitucionalidad de normas también debería ser revisado. Claro, tiene una razón de ser en el amparo, ¿por qué? Porque no se le quiso dar ese poder absoluto a un juez para que con una sentencia deshiciera lo hecho por el legislador. Pero también eso es como pensar que los jueces van a andar inaplicando en todos los casos. Yo creo que eso tiene que ser también entendido como la excepción, ¿no? No la regla general. Pero en el amparo se dijo, si alguien quiere la protección federal, que venga, caso por caso. Incluso si la decisión de amparo es de la Suprema Corte, no expulsa la norma del ordenamiento jurídico. O sea, incluso si la decisión es de la Suprema, a menos que se vaya por la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, ¿no? Que ese es un procedimiento aparte del amparo y que eso es una evolución ya en México, porque pues antes incluso te prohibían que pudiese hacerse a través del amparo una declaración general de inconstitucionalidad de la norma. Hoy día se permite con un procedimiento que tampoco es un procedimiento fácil, tan así que a día de hoy, si no me equivoco, solo han habido 2 declaratorias generales de inconstitucionalidad, ¿no? Claro, aquí el Tribunal Electoral lo que dice es, yo no quiero pasar por la misma camisa de fuerza del amparo. O sea, si yo hablo de justicia electoral inclusiva, si lo que pretende es ampliar ese concepto de democracia a fin de que el demos no esté constituido por lo que siempre se ha mantenido, ¿no? Por esa restricción. Entonces, voy a tener, dice, que dar un efecto distinto a mis decisiones. Si yo digo que las personas en situación de calle deben tener su credencial
para votar, aunque no tengan comprobante de domicilio. ¿Cómo lo voy a decir solo para el sujeto que vino en este JDC? Eso no es inclusión, solo es una persona. Entonces voy a decir, todos los que estén en la misma situación, vengan a mí y pídanme la protección. Así no se trabaja la inclusión, es perder tiempo, es perder dinero, es perder la oportunidad de oro, ¿no? Ahora, los temas de inclusión son sumamente difíciles. ¿Por qué? Porque son casos en los que subyacen cuestiones difíciles, generalmente es así, ¿no? Las mismas acciones afirmativas sobre las cuales tenemos también una clase específica, ¿no? En el Diplomado de Justicia Inclusiva. No son una cuestión fácil de entender. La otra vez alguien me decía que con relación a la acción afirmativa indígena, me decía, oye, ¿y quién en México es suficientemente indígena para decir que por eso se merece tener representación en el Congreso? Desde que aquí nadie ha dicho que tiene que ser 100% indígena. Es más, es que el tribunal no te pide una prueba de ADN para ir por la acción afirmativa indígena. Te pide autoadscripción calificada, que ya sabrán los que están también en partidos políticos que ha generado también un problema, ¿no?, de lo calificado. En lugar de decir, ay, sí, solucionó, y ya con eso tenemos la certeza de que sí son personas indígenas. No, pues somos mañosos. No ha habido casos que llegan hasta sala superior donde se ve que pues la persona no pertenece a la comunidad, obtuvo un certificado por otro medio. Pero es eso. Es exponernos a que existan esos posibles fraudes que puedan ser visibilizados ante la jurisdicción, bueno, y ante la autoridad administrativa, o cerrar la puerta. Ahora, luego me decía una profesora española, ustedes andan naufragando ya en el océano de la perdición, han perdido la cabeza en México, porque yo le contaba que aquí hay acciones afirmativas, ya saben, empezaron con las mujeres, con el POFIP en los 90, y se dijo, los partidos no deben postular más de que era un 70, ¿no? Llegaron al 70-30. Se entendía que el 70 no era de mujeres, porque postulaban 100% de hombres, entonces se decía, ahora va a ser un 70. Luego dicen, es que no se dice a favor de cuál género. También nos ponemos en un plan que era el 70% mujeres y 30% hombres iba a ser cuando veníamos del 100% de hombres en lo político. Claro que no iba a ser así. Ahí se empezaron a introducir acciones afirmativas. Luego la siguiente acción afirmativa que se introduce en lo federal es la indígena. Precisamente porque México tiene una realidad, ¿no? Hay una alta población indígena que no tiene una visibilización en lo político. No está dentro de la palestra de lo público, y se dijo, hay que reservar pues unos escaños para personas indígenas, y hay distritos donde solo van a participar personas indígenas. Quizá ahí el tribunal va a tener que revisar eso de la autoadscripción calificada, que no califica nada al final, pero tampoco le va a pedir una prueba de ADN, yo creo, a la gente para ver si eres indígena o no eres indígena. También caemos en la irracionalidad, hombre. Y además, si son distritos indígenas donde solo te votan personas indígenas, se establece que eso también puede ser una barrera, ¿no? Decir, a ver, no me pertenece a mi comunidad, aunque el partido dice, y aunque tiene autoadscripción, yo no le voy a votar. Sí, Alfonso. Sí, y lo complejo se da en todos los procesos. El resultado final es ver, yo creo que de ahí nace la problemática y el desencanto. ¿Qué pretendemos proteger? ¿Un indígena puro? ¿Un indígena que sigue viviendo en su lugar, con sus usos y costumbres, hablando su lengua, bla, bla, bla? Porque con la autoadscripción hay indígenas que son postulados por los partidos políticos, incluyendo el que yo pertenezco, que ya el indígena, pues sí nació en un municipio 100% indígena, sí vivió ahí 10, 15 años, pero ya es más citadino que uno, pero por razones obvias, pues tiene el medio de acceder al acta de nacimiento y a todos los demás documentos que para acabar rápido, un gran número de los indígenas electos ni siquiera hablan una lengua. Y entonces, ese creo que es el verdadero reto, definir si es el indígena puro el que mantiene la raíz o el que proviene de indígenas y que por ende, pues es indígena. Ese creo que es el gran reto y el gran problema al que nos enfrentamos todas y todos.
Claro, pero pues ahí, ¿cómo le haces? Porque, pues, ¿qué pides para aprobar realmente? Un examen como el que nos hacen en TOEFL en inglés para ver cuánto hablas de lengua indígena o no. O sea, es que el tribunal dijo autoadscripción. Yo creo que ya cuando pasó calificada, quizá ahí la lió o no lo supo regular bien o de calificado. Y luego también el tribunal ha dicho pues que la comunidad decida, pues al final si es un distrito solamente indígena, pues ¿cómo le van a ir a votar a alguien que saben que no es indígena? Pues también habrá que ver todo lo que sucede. No son cuestiones fáciles, pero es mejor apostar porque tengan un lugar en el Congreso que de otro modo no tendrían, e ir como eliminando todas estas malezas que pueden ir surgiendo, porque pues así somos las personas, nos gusta ir a la trampa. Lo mismo con la identidad de género, les decía, ¿no? ¿Qué les pedimos a una persona para que nos compruebe que es una persona trans y que va, un hombre o sea, una persona, perdón, que nace con el sexo masculino, es el sexo que se le asigna al nacer biológicamente, pero que luego dice yo soy mujer trans, ¿qué les vamos a exigir? ¿Qué se les pide para comprobar que realmente tiene que ir dentro de la cuota de las mujeres en la patria? ¿No? Y ahí el tribunal también en esa sentencia de los Muches, pues entró ahí también voto particular, el mismo, uno de los magistrados también que estaba en el voto en prisión, y decía, no, aquí hay que pedir autoadscripción calificada, si no los partidos van a utilizar esto como un nuevo fraude para incumplir con la paridad. Y claro, ¿qué dice la mayoría? No. Libre voluntad, consentimiento al momento de registrarte. Si no hay vicio en el consentimiento, registran en el género al que se autoadscribe. Yo me acuerdo que el magistrado de la Mata y el magistrado magistrado Ceballos, José Luis Ceballos, fueron a la Libre, y ahí está el video en YouTube, de una semana de la escuela judicial antes de la pandemia. Y bueno, de verdad, una alumna, ¿cómo se le puso? Le fue desmenuzando la sentencia y uno decía, ya que le quiten el micrófono a la alumna, porque estaba poniendo en evidencia pues como lo irracional de decir esto, y decía, pues entonces le están diciendo a los partidos, aquí tienes la vía para hacer el fraude. Y claro, pues ¿qué le respondían los magistrados? Bueno, ¿qué les pedimos? ¿Qué les pedimos a una persona que dice que esta es su identidad de género? Cuando la tendencia internacional es autoadscripción. Libre, o sea, libre conciencia. Yo me autoadscribo. ¿Qué me van a pedir? Cambio de partida de nacimiento, en el registro, o sea, ¿qué me pueden pedir que no sea considerado como una carga desproporcionada en cuanto al ejercicio del derecho a la identidad? O sea, son temas súper complicados. Y ahora, pues ya les decía en la clase anterior, el no binarismo. Bueno, eso sí, ahí sí dices, ya cierren el changarrito que me voy. O sea, el no binarismo, ¿dónde lo van a colocar? Y, o sea, otra pregunta, es decir, ¿puedes reconocer, ¿no?, que existe esa identidad no binaria? No se identifican ni como hombres ni como mujeres. Lo puedes reconocer incluso dentro de la cédula, ¿no? Una cédula con una casilla no binaria, pero eso merita que tengan representación en las cámaras, o hay que hacer un estudio para ver cuánta población es no binaria y ver si deben tener, por tanto, proporcionalmente una representación en las cámaras. Porque bueno, ahorita viene otra cuestión, el género fluido, también existe el género fluido. Es que hay culturas donde se reconocen a más de 6 géneros. Nosotros es que tenemos hombre-mujer, y por eso nos suena, uy, qué aberrante. Pero pues eso existe. Pero ¿cómo lo ubicamos dentro del electoral? Queda claro que en materia de derechos humanos se tiene que reconocer la identidad de género, que tiene que haber una regulación por materia de seguridad jurídica. O sea, si yo soy hoy Wendy, mañana soy Pablo, y todas mis obligaciones que adquirí como Wendy, ¿qué pasa? Y si dentro de 2 años soy María, porque ya me volví a cambiar. No, o sea, no creo que la gente ande cambiando así de género, pues, como se cambia uno la ropa, no es una cuestión de banalizar, pero ante alguna posibilidad de que eso suceda hay que hacer una regulación. Está claro que hay que reconocerlo, está claro que hay que respetarlo, hay que regularlo, pero ¿cuál debe ser su impacto en lo electoral? El de la comunidad LGBTI, pues ya dijo el tribunal, pues tienen que tener unos escaños en la Cámara de Diputados, y creo que fueron, si no me equivoco,
tres, ¿no? Los que se abrieron para la comunidad LGBTI, pero dentro del binarismo, hombre-mujer. No se dijo dónde iban a ir las personas no binarias, porque claro, la paridad es 50% ha dicho el tribunal hombres, 50% mujeres o incluso paridad copeteada para las mujeres. ¿Dónde ubicamos a las no binarias? Ese es el reto. Y ahora yo le decía a un magistrado, y el género fluido les va a venir después. Y dijo, no, yo ya, eso ya no sé. Pues sí, claro, hay que estudiar sobre esas materias, ¿no? Sí, Alfonso. Sí, incluso en el tema del no binario, que yo percibo que puede haber, ante la falta de regulación, una complicación a futuro. En el pasado proceso en Puebla, la decisión del Consejo General del OPLE fue que el género binario no se contara en los bloques de competitividad. No eran hombres, no eran mujeres, están fuera. Pero nada más eran 3 casos, y siendo honesto, eran de partidos chiquitos. Entonces, no mal pensamos, por decirlo de algún modo, en un manejo, los partidos pues más fuertes, por decirlo de algún modo, pero quiero ver cuando de repente se presenten en un proceso 100 no binarios y que entremos todos los partidos, incluyendo los grandes, esa duda, ese sospechosismo de que estás acomodando los géneros para acomodar tus bloques, ¿no? De ahí la necesidad de una regulación muy puntual y muy exacta para evitar esos conflictos electorales que tarde que temprano van a llegar al tribunal. Eso me queda muy claro. Claro, Alfonso. Y ese que me dices será el de Aguascalientes, ¿no? Sí, ¿verdad? Pero claro, imagínense, y ahora digo, ¿y cómo podemos regular si no entendemos? Hay que entender. O sea, esto necesita, yo creo que lo lleven a cursos intensivos para entender, porque pues es un tema sobre el que no se ha tenido la profundidad de estudio que se debería tener sobre la identidad de género, ¿no? Es más, por ahí hay grupos que dicen, no, pues es que una cosa es el sexo y el género no debería existir, pero pues no podemos negar lo que está en la realidad, existe identidad de género. Y de alguna manera hay que entrar a analizar esto desde una perspectiva de deferencia a los derechos, de protección, pero claro, también cuidando que esto no sea una nueva forma de incumplir lo que tanto ha costado que cumplan, ¿no? Con la paridad. Sí, con Juan Ignacio cerramos. Sí, gracias. Es que me llama la atención porque es un fenómeno que podría parecer que apenas, que es muy pequeño, pero va en crecimiento. Y entonces, el otro día yo platicaba con una consejera electoral y me decía sobre esto, sobre esta situación, esta lucha de desaparecer los términos hombre, mujer y cambiarlo por persona, ¿eh? Y decía, bueno, es que esto, desaparecer esta clasificación invisibiliza la lucha de las mujeres, ¿no? De alguna manera, ¿no? Y también se entiende. Y luego, la otra parte que me queda clara, por ejemplo, pues también van asociados muchas labores o muchos roles a estas labores que desempeñan. Y en el caso de los mushes, pues las labores de cuidado las desempeñan ellos. Ahí no es que estén hombres y mujeres. Y necesariamente por eso están estigmatizados o no lo están, ¿no? Y luego, por ejemplo, pues en el caso también de Aguascalientes, pues hubo una resolución de la sala donde dice, bueno, con la casilla los identificas quiénes son hombres, mujeres y no binarios. Pero cuando viene la lucha por la magistratura, que es un solo espacio, entre tantos, ahí es donde dijo, no, ahí sí sabes que, pues eras muy no binario, pero no entras, o sea, tiene preferencia la mujer, ¿no? Entonces, y me acuerdo que el caso también era, perdón, para la presidencia del OPLE, y que era alternancia dinámica, ¿no? Como el saliente era un presidente varón, ahora hombre, tenía que ser una presidenta mujer, ¿no? Eso de la alternancia. O presidente hombre, presidenta mujer, presidente hombre, presidenta mujer. Y ahí también entran a decir, y pues mujer solo cis, ¿o qué? O mujer trans. Y ahí dijo el INE y sala superior, no, aquí no pusimos mujeres cis, pusimos mujeres y puede ser una mujer trans. Y luego dicen, pero hombre, mujer, y las no binarias no va a ser hombre, mujer, no binario. Entonces, sí, claro, ¿cómo lo alternas, no? O la paridad en gubernaturas que dicen, como solo han estado hombres y ahora hay que estar mujeres y entonces ahora hay que poner no binarios. Y por esa regla de 3 hay que entrar a argumentar, ¿no? Para dar una decisión. Sí, incluso en las listas ahora que se están concursando las presidencias, los no binarios fueron incluidos en las listas de varones. Sí. O sea, se publicaron las listas de mujeres y luego las listas de varones y no binarios en la misma lista.
Y esa es como la línea que yo encuentro que el tribunal ya tiene 2 sentencias diciendo eso, que lo llevó Ociel. Fue el argumento de Ociel. Y dijo, bueno, pues que no quitemos a las mujeres, pues que nos pongan el de los hombres. Pero volvemos a lo mismo, entonces estás clasificando hombres y mujeres. Hombres y mujeres, porque lo pones dentro de los hombres. O quizá lo que tiene que haber es paridad flexible, ¿no? 45, 45, 10, para no, los que no se identifican ni como hombre ni como mujer. Pero claro, eso lo pones así y crees que resuelves así tan fácilmente una cuestión que es muy difícil. Y eso es antropológico, es sexual, es social, es jurídico, es todo, o sea, todo político, y no lo podemos resolver así al bolsazo. Por eso yo sí digo que hay que estudiar esto a profundidad, porque lo de género nos está poniendo de frente con que este tema no lo puedes tratar así. O sea, no es una cuestión coyuntural, es una cuestión de muchísima profundidad, y creo que ahí el tribunal sí se ha topado con un problema muy, muy, muy complicado. Y bueno, espero que les pues hayamos generado cuestiones, pues que les hayan generado algunas interrogantes sobre las cuales pues puedan poder luego seguir trabajando, informándose. Aquí yo tengo mi alumno estrella que es Juan Ignacio. Alfonso lo había tenido también en alguna clase anterior. No puedo verlos a todos, quizá hay más gente que conozca. Ya Juan Ignacio podría darnos también conferencias a nosotros. Y ya lo ha hecho, tuvo una tertulia maravillosa. Y pues también en eso la escuela se siente muy orgullosa, ¿no? De que las personas que participan en estos cursos y seminarios luego nos ponen de frente a nosotros con cuestiones que no las conocemos, no conocemos todo, ¿no? Y de ustedes aprendemos muchísimo, y pues les agradecemos mucho por eso, el que nos dediquen este tiempo, que sé que es un tiempo valioso. Entonces, con esto cerraríamos. Les vuelvo a pedir perdón por el viernes, pero no sé qué pasó. Y o sea, no dejaron entrar ni con la cuenta de aquí oficial. O sea, algo ocurrió con el internet que comenzó a... El viernes en la Ciudad de México se cayó Telmex. Seguramente ustedes Eso. tienen Telmex. Yo Ah, checando en Twitter, cuando la se sesión. desconectó, en toda la ciudad, en una gran parte de la Ciudad de México se cayó Telmex. Fue Yo por tengo eso. AT&T y entonces pues no lo supe. Pues mira, la verdad es que sí fue una cosa muy engorrosa, porque pues había muchos eventos simultáneos y hubo problemas. Pero bueno, quedo a su disposición, y pues espero seguirles viendo en futuros eventos y diplomados de la escuela, y gracias. Gracias, nos vemos. Bye.